Otra aplicación del modelo de regresión se da cuando nos enfrentamos a un conjunto de datos que presenta un carácter no lineal. Para comprenderlo vamos a verlo a través de un ejemplo. Supón que hemos realizado un estudio para determinar la probabilidad de que un fumador contraiga cáncer de pulmón. Para ello hemos elegido individuos de 40 años de edad y hemos registrado el número de cigarros promedio que fuma por día. Le hemos dado seguimiento por un periodo de 20 años y hemos anotado el porcentaje de ellos que contrajeron cáncer de pulmón. En la tabla puedes apreciar que aquellos que consumían en promedio 5 cigarros por día, 6.1% de la muestra de individuos presentó cáncer. Y así progresivamente, ¿no? En el caso de aquellos que consumían 40 cigarros por día, casi una cuarta parte, 24.6% de los individuos que consumían ese nivel presentaron padecimientos de cáncer de pulmón. A ellos se hacen las siguientes preguntas. Realizar un gráfico de dispersión de los datos. Con ello queremos observar el comportamiento de estos. Queremos estimar la recta de regresión para ese conjunto de datos. En este caso hemos dicho recta, pero va a depender de la forma que tenga la relación entre los datos. Vamos a calcular la probabilidad de contraer cáncer, es un estimado o pronóstico para un individuo que consume 35 cigarros diarios. Y por último vamos a ver la robustez que tiene el modelo a través del coeficiente de determinación. Bien, lo primero, el gráfico de dispersión. Si observas en detalle el gráfico de dispersión, podrás notar que el comportamiento no es exactamente lineal. En la medida que va aumentando el consumo de cigarros diarios, levemente la probabilidad de cáncer va aumentando a una tasa creciente, es decir, que es creciente a tasa creciente, lo que nos llevaría a pensar que la curva que se ajusta a los datos es como la que te presento a continuación en color rojo. Es una curva en realidad con forma exponencial y por ello proponemos como lugar geométrico de la recta la ecuación exponencial que ahí aparece. Debes recordar que la base del modelo parte de un modelo de regresión lineal. Por ello, la propuesta que hemos hecho de modelo exponencial debe ser linealizada. Pero, ¿cómo se linealiza? Se linealiza de la siguiente forma. Calculamos logaritmo en ambos extremos de la ecuación y empezamos a echar memoria de los teoremas relacionados de las propiedades de los logaritmos. En el caso del extremo derecho puede ser expresado el producto como una suma. Y finalmente debes recordar que el logaritmo del exponencial es igual a la potencia a la que está el exponencial. Si analizas esta ecuación que te estoy presentando, vas a notar que es paralela a la ecuación de regresión de carácter lineal, lo que nos va a permitir aplicar el concepto de mínimos cuadrados ordinarios que hemos aprendido previamente. Es decir, el logaritmo natural de P vendría a ser Y, porque hemos hecho una transformación de la expresión. El logaritmo natural de A vendría a ser alfa, que es la intersección. Y B vendría a ser beta, lo que nos lleva a expresar la ecuación como te acabo de presentar, y igual a alfa más beta por x. Ahora que es de carácter lineal, lo que debemos hacer es a la tabla que te mostramos originalmente en el problema, calcularle el logaritmo natural de p para linealizar los valores de la variable dependiente. Es decir, hemos calculado el logaritmo de 6.1, 8.4, 15.6 y lo hemos colocado en la última fila. Para los cálculos de los estimadores, de los parámetros de la ecuación, esta última que es lineal, alfa y beta, vamos a trabajar con la primera fila de esta tabla y con la tercera fila de esta tabla. Si nosotros graficamos la primera fila de la tabla previa, x, y la fila y, que es igual al logaritmo natural de p, vas a notar que en este caso sí se han
linealizado más los datos. Es por ello que este proceso de transformación de la variable dependiente es necesario. Esto es el equivalente a cuando en ocasiones en el colegio o en algún curso de la universidad te recomiendan tomar un conjunto de datos y dibujarlos en una hoja semilogarítmica para que los datos tiendan a linealizarse. Bien, vamos a calcular los parámetros alfa y beta. Lo que hacemos es que la primera columna de la tabla equivale a los valores originales de x y la segunda columna de la tabla son los valores que calculaste previamente del logaritmo natural de p. Luego completamos las otras tres columnas con x al cuadrado y y al cuadrado. Y la última es el producto de x por y. La última fila de la tabla, resaltada en color amarillo y en negrita, y cursiva, son las sumas de dichas columnas, es decir, los totales, que a continuación te los voy a resumir. N es 8 porque son 8 datos. La sumatoria de x nos dio 295. Si sumas 5, 10, 20 hasta llegar a 80, te debe dar 295. Y así con cada uno de los valores de la columna. Te invito a que hagas los cálculos. Obtenidos estos totales, los retomamos nuevamente y los reemplazamos en las ecuaciones para el caso de la recta, donde beta sería igual a la ecuación que allí te presento y alfa a la ecuación que también te estoy presentando en esta transparencia o diapositiva. Reemplaza los valores de totales en las ecuaciones y vas a encontrar, primero, que beta y alfa son iguales a 0.029 y 1.852 de manera correspondiente. Pero alfa y beta resultaron de la transformación para linealizar la ecuación. Previamente debes recordar que nosotros hicimos unas equivalencias o ajustes. En ella b era igual a beta, que se mantiene como 0.29. Y alfa era el logaritmo natural de a, que si lo despejas, a es igual a e elevado a alfa y te debe dar 6.37. Este valor de a y de b se reemplaza en la ecuación original que habíamos planteado, que era de carácter exponencial. Y podemos decir que la probabilidad de contraer cáncer es igual al resultado de la ecuación matemática 6.37 por e elevado a la 0.029 por x, donde x es el número de cigarros consumidos diariamente y p es la probabilidad de contraer cáncer. Obtenida la ecuación, ahora es posible estimar la probabilidad de contraer cáncer teniendo o considerando el número de cigarros consumidos diariamente. En el problema se nos decía que cuál sería la probabilidad para alguien que consumiera 35 cigarros diarios. Simplemente debes reemplazar el valor de 35 y nos da 17.58%. Para la otra pregunta que se hacía en el ejercicio, para evaluar la robustez del modelo, es necesario recordar los totales que habían sido estimados previamente y nota que estos totales seguimos utilizando los calculados con la linealización de la ecuación. Estos valores se reemplazan en el coeficiente de correlación que es necesario para calcular el coeficiente de determinación y nos da un valor de 0.9654, lo que nos dice que la relación entre las dos variables es positiva, es decir, a mayor consumo de cigarros aumenta la probabilidad de contraer cáncer, lo cual es coherente. Tomamos ese valor, lo reemplazamos en la ecuación del coeficiente de determinación al elevarlo al cuadrado y nos da 93.21%. Significa que la probabilidad de contraer cáncer de pulmón es explicada en 93.21% por la variable cigarros diarios. El restante 6.79% son otros factores que no se tomaron en cuenta para el modelo. Podría ser también temas genéticos. Puede ser que la persona tiene un padecimiento hereditario que le provoca este tipo de cáncer, independientemente si consume o no
cigarros diariamente y otras variables que no han sido colocadas.